¿Cuál es la esencia de un buen gobierno? No resolver los asuntos con precipitación y no buscar el propio provecho. Confucio. Bienvenidos, apreciados estudiantes y familias, a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Reiteramos nuestra satisfacción por ponernos nuevamente en contacto con ustedes y agradecemos su disposición para continuar aprendiendo desde casa. Es preciso que dispongan de la mejor actitud para continuar con nuestra ruta por el conocimiento y tengan disponibles los útiles escolares siguientes. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Hoy daremos continuidad a los temas relacionados con el ambiente que se vivió en la sociedad dominicana a principios del siglo XX. Ya hemos visto que los inicios de ese siglo en términos económicos y políticos fueron muy difíciles y se retornó al caos que generó el derrocamiento forzoso de gobiernos. Para esta clase tenemos como propósito analizar las características sociales, económicas y políticas establecidas por Ramón Cáceres durante sus mandatos presidenciales. Les recuerdo que deben elaborar un relato histórico breve a partir de la formulación de hipótesis. Pero, ¿para qué sirve un relato histórico? Los relatos históricos sirven para comprender cómo se llevaron a cabo determinados sucesos que marcaron la historia de un país. Deben ser claros y llevar un orden cronológico. Los relatos históricos suelen estar escritos en pasado, usando las conjugaciones verbales en pretérito y permiten conocer cuáles fueron sus causas y consecuencias de un hecho o acontecimiento. Conocer y comprender la historia resulta primordial para entender cada una de las culturas y proponer que las sociedades no vuelvan a repetir errores del pasado. Para continuar con el desarrollo de nuestro tema de hoy, es importante recordar que en diciembre del 1905 asume la presidencia Ramón Cáceres, conocido popularmente por su apodo de Mon. Cáceres asumió la presidencia tras el derrocamiento del gobierno de Carlos Morales Languasco, del cual él era el vicepresidente, y gobernó hasta 1911. Durante ese periodo ocurren muchos cambios en la sociedad dominicana, los cuales compartiremos con ustedes. Les presento los siguientes datos biográficos de Mon Cáceres. Ramón Arturo Cáceres Vázquez nació en Moca el 15 de diciembre de 1866. Hijo del político baecista Manuel Altagracia Cáceres. Participó junto a su primo Horacio Vázquez en el grupo que mató a Ulises Heró el 26 de julio de 1899, en razón de que se atribuía al dictador Lilis haber ordenado la muerte de su padre Manuel Cáceres cuando fue candidato a la presidencia. A la muerte de Lilis, Vázquez formó un gobierno provisional en Santiago, del cual
Cáceres fue ministro de Guerra y Marina. Fue asesinado a los 44 años por un grupo dirigido por Luis Tejera en Santo Domingo el 19 de noviembre de 1911. ¿Han escuchado la frase preso por la Guardia de Mon? ¿Qué quiere decir? ¿Que estás a salvo o que estás en problema? Les invito a que pongan mucha atención e iniciemos un viaje histórico para comprender las acciones gubernamentales de Ramón Cáceres. De acuerdo a la historia, el 29 de diciembre de 1905, Ramón Cáceres, vicepresidente de la República, sustituye a Carlos Morales Languasco en la presidencia tras su derrocamiento en esa última semana del año. El 11 de enero de 1906, Morales presenta su renuncia formal a la presidencia ante el Congreso y entonces Cáceres ocupa formalmente la presidencia. El primer problema que decidió hacer frente fue la pacificación de la línea noroeste, donde el jimenista Desiderio Arias mantenía control absoluto. Mon Cáceres enfrentó una rebelión en Montecristi, encabezada por los jimenistas, tras la cual cayó abatido el bravo general Demetrio Rodríguez, brazo armado del jimenismo, que había luchado durante toda su vida por la autonomía política del país. Bajo la consigna de vivos ni los lagartos, se frenó la rebelión utilizando tácticas de contrainsurgencia nunca antes vistas en las guerras civiles del país. Se sacrificó todo el ganado caprino y vacuno que servía de alimento a los insurgentes y se destruyeron los conucos, quedando así desprovistos de los medios básicos para mantener la rebelión en contra del gobierno. Alcanzada ya la pacificación de la línea noroeste, foco predilecto de las insurrecciones políticas, problema principal para el sostenimiento de la paz y la estabilidad social, Cáceres comenzó un periodo de paz política que le permitió extender su mandato por casi 6 años. Veamos algunas de las medidas de su gobierno, apoyados en los datos proporcionados por Franklin Franco Pichardo. Con base en los escritos de este historiador, el gobierno de Cáceres se propuso fortalecer el poder ejecutivo y con ese propósito convocó a Asamblea Constituyente a fin de modificar la Constitución y ampliar los poderes del presidente de la República. En esa nueva Constitución se eliminó la vicepresidencia, considerada una posición que generaba conflictos. Se aumentó el periodo de gobierno de 4 a 6 años. Se suprimió el Consejo de Secretarios y el Poder Ejecutivo quedó como facultad del presidente. También limitó el poder de los gobernadores provinciales. Otras disposiciones de importancia fueron la creación de un ejército profesional para sustituir los ejércitos particulares que dirigían los caudillos, reorganización de la Guardia Nacional creada durante el gobierno de Morales y la convirtió en la Guardia Republicana. En un país donde la mayor parte de la población vivía en el campo y los caudillos regionales tenían fieles seguidores, era de vital importancia el control que evitaría las constantes revueltas. Y esa era la función de la Guardia, conocida en la historia como
como la Guardia de Mon. Cáceres gobernó con mano fuerte para impedir que surgieran nuevas revoluciones e invirtió fuertes sumas de dinero en la compra de armas y pertrechos para mejorar la calidad de combate del ejército. Este cuerpo militar fue de gran apoyo para mantener la población a raya. Aquí les presento algunos datos sobre ese organismo. El general Cáceres organizó un cuerpo militar que alcanzó prestigio por su buena disciplina, denominado Guardia Republicana. Su creación provenía del gobierno de Morales Languasco. El Ejército Nacional, desmembrado a la muerte de Heró, fue nuevamente organizado bajo la dirección del comandante Alfredo Victoria. Sustenta el historiador Francisco Berroa, 2020, en sus escritos sobre la Guardia Republicana o Guardia de Mon, que en el país existía una guardia rural y una policía gubernativa a nivel urbano. Por medio de la ley de Guardia Republicana, fueron fusionadas la Fuerza Policial Urbana y la tosca Guardia Rural en un solo cuerpo denominado Guardia Republicana. Según el artículo 1 de la ley número 4793, dicha guardia es una fuerza instituida para vigilar por la seguridad pública y para asegurar el mantenimiento del orden y la ejecución de las leyes. Una supervigilancia continua y represiva constituye la esencia de su servicio. Era, por lo tanto, más que una fuerza militar, una fuerza policial interna represiva que ejercía funciones marciales. Ya saben ahora por qué se popularizó en nuestro país la frase preso por la Guardia de Mon. Con relación a los problemas financieros, Cáceres asumió el pago de la deuda del Estado y continuó con la política económica de recaudación iniciada por Morales en respuesta a los acuerdos con los norteamericanos, y en ese aspecto se contemplaron mejoras. Según expresa Ramón García, 1979, en diciembre de 1906 fueron depositados en el National City Bank de New York $815,000 destinados al pago de los intereses y a la amortización de nuestras deudas. El contrabando fue liquidado. Los sistemas de contabilidad aduanera fueron perfeccionados. Las filtraciones y malversaciones fueron detenidas. Las aduanas fronterizas fueron reorganizadas y todo ello significó un notable aumento de los ingresos del Estado. En el año 1908 se efectuaron elecciones generales para la elección del presidente, pues Cáceres estaba concluyendo el periodo iniciado por Morales en 1904. ¿Cuántos candidatos creen ustedes que se postularon? Participó un solo candidato, el general Ramón Cáceres, pues ni Horacio Vázquez ni Juan Isidro Jiménez participaron. Cáceres se juramentó en julio de 1908 para un periodo de 6 años, como lo establecía la Constitución de entonces. Durante su segundo mandato continuó con su programa de obras públicas y sociales. Durante el segundo periodo, Cáceres comenzó la construcción de un nuevo ramal de ferrocarril Moca-Santiago para unir Santiago y Puerto Plata.
dio inicio a la construcción de 2 carreteras que partían de la ciudad de Santo Domingo. La primera comunicaría a la capital con el Cibao y la segunda con la región sur. Llegaron hasta Los Alcarrizos y hasta Jaina. Reorganizó el correo. Dedicó fondos para la creación de escuelas, subiendo el número de unas 200 que había en 1904 a 526 en 1910. Se mejoró el salario de los profesores. Se construyeron varios puentes. Se modernizaron los métodos agrícolas. Se ampliaron y mejoraron las líneas telefónicas y telegráficas. Las condiciones sanitarias en las principales ciudades fueron mejoradas grandemente. Las calles principales fueron pavimentadas, las aceras y cunetas construidas. Reconstruyó los puertos y muelles más importantes y dispuso la construcción de nuevos faros en las costas. Promulgó una ley de caminos para que los vecinos contribuyeran a mantener los caminos en buen estado. El gobierno procedió a recuperar varias concesiones que estaban en manos extranjeras desde tiempos de Heró y otros monopolios que paralizaban el desarrollo. Durante el régimen de Cáceres, el desarrollo del capitalismo en la agricultura se acentuó debido, en primer lugar, al clima de tranquilidad producto de la pacificación de la línea noroeste y a la serie de disposiciones tomadas para favorecer la producción agrícola. Al país comenzaron a llegar inversionistas extranjeros para dedicarse a la explotación de la caña de azúcar y en menor medida de guineo, corte de madera, siembra de café, cacao y algodón. Cáceres tomó muy en cuenta el fomento de la agricultura, ya que se daba cuenta de que la economía del país se orientaba hacia el cultivo de la tierra y no hacia las formas tradicionales de explotación ganadera. Aunque la ganadería, desde luego, no fue abandonada, pero el gobierno de Cáceres marca el inicio de una actividad legislativa en favor del desarrollo agrícola nacional, que será atención permanente de los gobiernos sucesivos. En 1909, Ramón Cáceres creó una Dirección General de Agricultura para fomentar el desarrollo de la economía agrícola y al año siguiente creó 2 granjas de escuelas experimentales en Moca y en Jaina para la enseñanza racional y científica de la agricultura. Este empeño de Cáceres por la agricultura venía de los cambios ocurridos en los últimos 20 años, a consecuencia especialmente de la industria azucarera y de las plantaciones de cacao y café en las regiones húmedas del país. En su interés por favorecer el desarrollo de estos productos de exportación, Cáceres promulgó una ley de franquicia agraria declarando bajo la protección del Estado a todas las inversiones que se realizaran para plantar, cultivar, manufacturar y exportar los productos de la tierra, para construir factorías, muelles e instalar acueductos, telégrafos,
teléfonos y plantas eléctricas. Las finanzas del país aumentaron en esos años debido al aumento de la producción, exportaciones y del precio del azúcar, café, cacao y tabaco, que aumentó el ingreso de los productores nacionales e inició un periodo de bienestar económico que el país no había conocido en mucho tiempo. En 1911, el gobierno promulgó la Ley de Repartición de los Terrenos, que fue una de las disposiciones que más impacto causó. Veamos por qué. Expresa Frank Moya Pons que esa ley estaba destinada a regularizar la compra y venta de terrenos agrícolas, que empezaban a tener mayor valor a medida que los productos de exportación se desarrollaban. La legislación en favor de las compañías extranjeras para la exoneración de impuestos, unidas a esta nueva disposición, sirvió para que las corporaciones se apropiaran de las mejores tierras agrícolas del sur y oeste del país. Esa política económica de Cáceres creó cierto resentimiento entre los propietarios y empresarios dominicanos, pues mientras se exoneraban los impuestos a los extranjeros, sus negocios debían pagar impuestos de rentas internas. Estas inconformidades se unieron a las que se venían generando en la línea noroeste y a los resentimientos de antiguos caudillos militares que habían sido retirados de sus antiguas posesiones de mando, creando una atmósfera de oposición al gobierno, como fue el caso de Luis Tejera, quien guardaba recelos ya que no fue designado como jefe del ejército, siendo preferido para ese cargo Alfredo Victoria. Con el partido horacista y el jimenista divididos, resultó fácil que se aliaran los disgustados de ambas facciones, incluso disgustados dentro del mismo gobierno, para levantarse y conspirar en contra del gobierno. De acuerdo al historiador Jaime de Jesús Domínguez, 2006, la tarde del 19 de noviembre de 1911, cayó abatido a tiros el presidente Ramón Cáceres por un grupo de 18 jóvenes encabezados por Luis Tejera, hijo de Emiliano Tejera, uno de los más importantes miembros del partido horacista. El hecho aconteció cuando realizaba uno de sus habituales paseos dominicales en coche por la nueva carretera de Jaina. Su sucesor fue el senador por Santiago, Eladio Victoria, pero el poder recayó en el jefe del ejército, su sobrino Alfredo Victoria. Para afianzarse en el poder, el general Victoria desató una persecución contra Horacio Vázquez y sus partidarios, quienes se aliaron con Desiderio Arias, y así se produjo una guerra civil muy sangrienta, como lo refleja el hecho de que en 1912 fue denominado el Año Rojo. Con este asesinato caen por tierra los esfuerzos de Cáceres por reorganizar el país. Y además queda pendiente el problema de la deuda externa dominicana, que se trató de resolver mediante acuerdos y convenios firmados desde los primeros años del siglo, y que darían un giro importante a raíz
de la muerte violenta de Cáceres y la vuelta al caos político. En la próxima clase analizaremos esos convenios para entender su desenlace. Recuerden que deben hacer un relato histórico breve a partir de la formulación de hipótesis. Las siguientes preguntas les pueden servir de orientación. ¿Qué hechos ocurrieron en el gobierno de Ramón Cáceres? ¿Cuándo ocurrieron? ¿Dónde? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué consecuencias trajo? El encuentro de hoy ha llegado a su fin, pero quiero motivarlos a que cuando todo vuelva a estar normal, visiten el Museo de Mon Cáceres en Moca, un lugar muy interesante donde conservan pertenencias familiares de este presidente dominicano. Volveremos a encontrarnos Dios mediante para seguir compartiendo y aprendiendo desde casa. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los cuide y proteja. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Bye.